Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Una vez en un rancho, un toro bravo se escapó. Era un animal muy valioso. Cuando el dueño se enteró, tomó su caballo, tomó una cuerda, ató un burrito y se fueron a buscarlo. Cuando por fin lo encontró, tomó esa cuerda donde estaba el burrito atado y lo ató al toro. Y él tranquilamente se fue con su caballo. Parecía algo extraño. Entonces imagínense la escena. Ese toro bravo con toda su fuerza, pues empezaba a correr y detrás iba el pobre burrito casi arrastrado, ¿verdad? Porque era mucho más fuerte que él. Pero cuando paraba, este burro daba, aunque pudiera, un paso siempre en dirección al rancho. Entonces, otra vez el toro empezaba a correr a izquierda, a derecha, y al final se cansaba, paraba, y es en ese momento que el burro daba siempre un paso en dirección al rancho. Pasaron varios días y de repente el burrito apareció en el rancho con el toro detrás. Lo regresó al rancho. Porque aunque este toro tenía tanta fuerza, mucho más fuerza que el burro, no tenía dirección. No tenía ninguna dirección. Por eso sus fuerzas se diluían, porque no iba a ningún lado en concreto. El burro era mucho más débil, pero tenía la dirección clara. Por eso las pocas fuerzas que tenía las enfocaba en ir a esa dirección y al final pudo llegar no solo él, sino que arrastró a ese toro tan fuerte. Por eso, en este mundo hay personas que no tienen ninguna dirección, no quieren hacer nada. Luego hay otros que son meros espectadores, están mirando lo que hacen los demás. Y luego hay otros que sí que tienen dirección, pero es su propia dirección y no funciona. Les lleva incluso a sufrir y al fracaso. Por eso es muy importante, como hijos de Dios, que estemos conociendo la dirección de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la dirección de Dios? Es importantísimo para que podamos tener victoria en nuestra vida de fe. Y a través del pasaje de hoy, vemos en primer lugar que fuimos escogidos. Dice que el Señor subió al monte y después de orar, dice que escogió los que Él quiso. Él nos escogió. Y es por gracia que Dios nos escogió. Nosotros, que estábamos separados de Dios en pecado bajo el poder de Satanás, realmente no podíamos hacer nada por nuestras fuerzas para cambiar esa situación de desastres, de sufrimiento. Pero fue el Señor, por su gracia, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No es que tuviéramos algún mérito, o que fuéramos mejores o peores que otros, no. Dios, en su soberanía absoluta, nos escogió. Por eso en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Él, por su gracia, nos escogió. Dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor nos escogió. ¿Y para qué nos escogió? Dice, para estar junto con Él, para que estuvieran con Él. Y no hay nada más precioso que estar con el Señor. A través de conocer a Jesucristo podemos estar con Él. Es el Jesús, el Salvador, que cumplió el trabajo de Cristo, el verdadero profeta, aquel que abrió el único camino de Dios al hombre para salvarnos. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquel que es el verdadero sacerdote, que en la cruz derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados y liberarnos de todo el pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Y Él es el verdadero Rey, aquel que en la cruz venció a Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, primera de Juan 3:8. Y Él murió, pero al tercer día resucitó. Es la evidencia que Él venció a Satanás, al pecado, a la muerte. Él vive y está con nosotros. Por eso lo más precioso que tenemos que experimentar es estar con el Señor, junto con Él.
Cuando estamos con Él disfrutando de esa identidad que Él nos ha dado, somos hijos de Dios. Y empezamos a utilizar la autoridad que Él también nos ha dado para quebrantar todo el poder de la oscuridad. En ese momento, disfrutando de que Él está con nosotros, podemos gozar de ser llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento vamos a encontrar cuál es la dirección de Dios, la dirección para nuestras vidas. ¿Cuál es? El evangelismo. Por eso dijo, para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Y el evangelismo, que este evangelio sea conocido hasta lo último de la tierra, es la dirección de Dios, el plan absoluto de Dios. Y nosotros tenemos que conocerlo y alinearnos al plan absoluto de Dios, que nuestra vida sea un canal enfocada para realmente Dios esté haciendo el evangelismo a través de nosotros. Porque el evangelismo es lo que Dios tiene preparado. Si estoy con ese estado espiritual, voy a ver cómo Dios tiene todo preparado. En ese momento podré estar alineado dentro de la corriente de la palabra y podré ver cómo, de manera natural, se están levantando las obras de evangelismo en mi vida. Vemos que el Señor dice, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Por qué está diciendo esto el Señor? El método para el evangelismo es poder sanar a los enfermos. Por eso dice que nos dio autoridad para sanar enfermedades. ¿Por qué? Porque Él sabe que hay enfermedades. Y Él es la única respuesta para sanar a los enfermos. Incluso para echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque hay gente endemoniada. Por eso lo dice. Y la única manera de que tengan respuesta es solo a través de predicar el evangelio. Por eso tenemos que estar mirando a nuestro alrededor para entender realmente cuál es la dirección y cuál es el método para poder cumplir el deseo de Dios. Hablando con unos hermanos de los Estados Unidos, estaban compartiendo cómo en el instituto de su hija, que es adolescente, en un instituto que no es público, es privado, cómo allí en los Estados Unidos, que es un país que todos llaman tan desarrollado, ¿verdad? Y piensan que es un paraíso, pero allí la realidad es otra. Vemos que el 90% estaban comentando de los alumnos de ese instituto van a clase antes, o sea, después de fumar marihuana, es decir, van drogados, adolescentes, el 90%. Por eso los profesores no saben qué hacer, no pueden estar dando clases porque todos sus alumnos están bajo los efectos de la marihuana. No pueden estar enseñándoles. No saben qué hacer, están frustrados, no funciona. Por supuesto, están llenos de fracaso escolar. Y muchos jóvenes en todo el mundo tienen problemas de adicciones, obsesiones, divisiones. Y cada vez más. Y por supuesto, esto la ciencia, que tiene una parte muy buena, no puede dar respuesta, porque es un problema de origen espiritual. Por eso todas las personas separadas de Dios son enfermas. Por eso el Señor nos dice que la manera de predicar, de cumplir el evangelio, para poder hacerlo nos dio autoridad para sanar toda enfermedad. Fíjense qué autoridad tenemos. Dios quiere a través de nosotros sanar a esas personas porque nadie más les puede sanar. También decía que la mitad de los alumnos de ese instituto, la mitad, 50%, habían padecido abusos de tipo sexual cuando eran niños. Fíjense cómo Satanás obra. Por eso también nos dio autoridad de echar fuera a los demonios. Porque Satanás, él está obrando grandemente, haciendo que las personas estén fracasando continuamente, especialmente los niños y los jóvenes. Muchas personas, todos los que están separados de Dios, son personas enfermas de índole espiritual, pero también mental, de las heridas del corazón, incluso físicas. Por eso el Señor nos da una palabra muy importante. Nuestra dirección tiene que ser la dirección de Dios, la evangelización mundial. Y la manera, Él nos dio autoridad para sanar toda enfermedad, para echar fuera demonios. A través del Evangelio de Jesús el Cristo, tenemos que estar dando sanidad a todas las personas que están enfermas. Por eso, en primer lugar, la sanidad es espiritual.
La sanidad del espíritu. Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y la más importante es la parte espiritual. Dios nos creó seres espirituales. Ningún animal tiene esa parte espiritual. Dios nos hizo seres espirituales para estar relacionándonos con Él, que es espíritu, Juan 4:24. Y de esa manera tener la paz, la vida, ser completamente felices a la manera de Dios. Pero vemos que en Génesis 3 ocurrió un acontecimiento que solo la palabra, que es la verdad, nos está mostrando. El ser humano engañado por Satanás, él rompió el pacto que Dios le había dado. Él murió espiritualmente. Él quedó separado de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23. El hombre no solo quedó separado de Dios, sino que también empezó a tener una naturaleza de pecado que tiende a hacer cosas contrarias a Dios. Por eso el hombre comete pecados, sale solo. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, porque ese pecado original se fue traspasando y se sigue traspasando desde Adán y Eva, que son los primeros seres humanos hasta ahora. Y la tercera consecuencia de ese pecado original es que el hombre empezó a ser gobernado por Satanás. La gente no es consciente porque este Satanás es el engañador de este mundo, dice Apocalipsis 12:9. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, lo está mostrando claramente. Por eso, realmente, la enfermedad ocurrió cuando el ser humano cayó en depravación total. En el principio, a la manera de Dios, no existían enfermedades. Todo era bueno en gran manera, pero fue a través de ese pecado original. El pecado es realmente el por qué la gente es enferma. Y ese pecado original está haciendo que la gente esté teniendo enfermedades espirituales. Por eso, la ciencia, que tiene esa parte buena, la medicina, que tiene una parte muy importante, pero no puede llegar a la parte espiritual. Por eso, la ciencia, la medicina, no puede dar verdadera respuesta a ese pecado. No solo el pecado original, también el pecado de las acciones. Las personas, al ser pecadores, cometemos pecados de acciones y eso también trae graves problemas. Vemos cómo realmente en la palabra hay un pasaje donde Naamán, que era un general sirio, tenía lepra. No había manera de sanarse, pero a través de su criada, su esclava de Israel, le dijo que en Israel estaba el profeta Eliseo y le podía sanar. Por eso se presentó con su séquito allí en la casa de Eliseo, pero Eliseo no salió a recibirlo, envió a su criado Giezi. Este criado fue allí y le dijo de parte de Eliseo que se zambullera 7 veces en el río Jordán. Este general tan orgulloso se sintió mal, porque ni siquiera el profeta le había recibido. Se quería marchar, pero sus asistentes le convencieron a que ya que había ido tan lejos, que no le costaba nada probar, por eso quitó su armadura y se zambulló 7 veces en el Jordán. Dios le dio verdadera sanidad, pero sobre todo él pudo creer en Jesús el Cristo. Por eso estaba tan agradecido que fue al profeta y le quería dar grandes regalos. Por supuesto, el profeta no lo recibió, porque la obra es de Dios y las cosas de Dios no se pagan con dinero. Por eso se marchó, pero el criado Giezi, él quería conseguir dinero. Por eso de manera engañosa se escapó detrás del general, le dijo una mentira y consiguió que le diera plata. Luego la escondió. Pero al regresar a casa, Eliseo, él sabía lo que había hecho Giezi. Por eso, a causa de ese pecado de acción, ese Giezi, él recibió la lepra de la cual había sido sanada Naamán. Él y toda su descendencia. Por eso hay enfermedades espirituales que vienen a causa de los pecados de acciones y también de los pecados de los ancestros. Vemos también el pasaje donde David, cuando era rey, él cometió pecado de adulterio con Betsabé. Incluso asesinó a su marido. Por eso realmente tuvieron un hijo y ese hijo nació con una enfermedad a causa del pecado de sus padres. Por eso llegó incluso a morir. El pecado es causa de enfermedades. En primer lugar, espiritual.
y la ciencia, la medicina, no puede sanarlas. Por eso, la única manera de dar verdadera sanidad espiritual es la manera de Dios. Él desde el principio, por su gracia, explicó que Jesús vendría a salvarnos. Por eso el nombre Jesús significa Salvador. ¿Salvador de qué? De eso, de las enfermedades, de los desastres, de las maldiciones, del sufrimiento. Solo Él puede salvarnos. Para eso cumplió el trabajo de Cristo. Él, como Cristo, está quebrantando y quebrantó esas 3 maldiciones: Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Por eso, solo a través de Jesús el Cristo, las personas pueden recibir esa sanidad espiritual. Y Dios nos ha llamado, nos ha dado autoridad para sanar enfermedades. ¿Cómo? En el nombre de Jesús el Cristo. Dando el Evangelio de Jesucristo, las personas que están enfermas espirituales van a poder experimentar esa verdadera sanidad. En Isaías 53:5 dice la palabra: por sus llagas fuimos nosotros sanados, curados. En el nombre de Jesucristo, a través de su obra perfecta, Él es el verdadero sanador. Y nosotros, dentro de esa dirección de Dios, que es compartir el Evangelio a todas las naciones, comenzando con la gente que está a nuestro alrededor, tenemos que estar utilizando esa autoridad que Dios nos ha dado para sanar las enfermedades, para ayudar a los enfermos a través del nombre de Jesucristo. Solo con el Evangelio ellos van a tener en primer lugar esa sanidad espiritual. La segunda cosa, la sanidad de las heridas del corazón, la sanidad de los pensamientos, de la mente. Y muchos creyentes que ya tienen a Cristo, realmente su vida de fe no funciona, no tienen fuerzas, ni tampoco pueden estar compartiendo el Evangelio, no está funcionando el evangelismo en sus vidas. Y podemos estar ahí, ¿verdad? ¿Eso por qué es? Porque aunque tenemos a Cristo y hemos tenido sanidad espiritual, necesitamos sanidad de las heridas del corazón, sanidad de los pensamientos incorrectos, es decir, cambiar lo grabado, lo enraizado y la naturaleza incorrecta. Hace un tiempo vino una señora para trabajar en nuestra casa. Tenía que hacer un trabajo. Entonces se presentó toda sucia. Se quitó una mochila muy extraña que llevaba, llena de polvo. Sin darse cuenta ensució todo, ¿no? Entonces es una manera un poco especial, ¿no?, de presentarse para conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, después de ensuciar y de tener ese aspecto, pues la señora era creyente y empezó a hablar del Evangelio, aunque de una manera un poco especial, ¿no? Y la verdad, pues era una bendición, ¿verdad? Pero claro, realmente algo no funcionaba, ¿no? Porque ella tiene a Cristo, pero luego su vida realmente pues estaba sucia, desaliñada, luego siempre llegaba tarde, nunca llegaba a la hora. Y era una persona, una hija de Dios, y era preciosa, pero por no tener sanidad, realmente su vida no estaba funcionando. Y el Señor quiere sanarnos. Durante 40 años el pueblo de Israel permaneció en el desierto justo para eso, para cambiar lo que estaba grabado, enraizado, la naturaleza de esclavos. Eran libres, ya habían salido físicamente de la esclavitud de Egipto, pero en sus corazones, en sus mentes, seguían siendo esclavos. De esa manera no podían cumplir la evangelización, que era la conquista de Canaán. Y es lo mismo que está ocurriendo en nuestras vidas. Por eso, que no nos desanimemos, sino que a través de esta palabra nos demos cuenta que tenemos que estar ayudando a esos hermanos, hermanas, que están teniendo problemas de las heridas del corazón, de los pensamientos, darles esa sanidad, porque Jesús el Cristo nos ha dado autoridad para sanar enfermedades. Por eso, en el nombre de Jesucristo, que puedan estar ayudándoles, dándoles la sanidad a través del Evangelio. Y para poder cambiar lo grabado, la raíz, la naturaleza, hay que entender, muy importante, la concentración, la meditación en Cristo. Satanás, que es un imitador, ha globalizado un movimiento de meditación trascendental. Hay muchos famosos actores de Hollywood y a través incluso de los colegios ya están entrando para que estén entrando en esa meditación trascendental, donde les enseñan a centrarse en su yo. Entonces, si una persona separada de Dios está concentrándose en el yo, puede parecer que tiene cierta paz, que le funciona,
Pero es muy peligroso porque va a tener problemas espirituales. Satanás, los demonios van a obrar. Y vemos que ellos, 2 veces al día, 20 minutos, cada una de las 2 veces, están dejando todo y haciendo esa meditación trascendental. Y sienten una cierta paz, sienten un poder, pero no es un poder de Dios. Por eso, al final, terminan teniendo problemas más graves. Pero este Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, él está moviendo la corriente de este mundo y está llenando, ha globalizado esa meditación trascendental. Por eso nosotros, a través del Evangelio, tenemos que restaurar la meditación en la palabra, la meditación en Cristo. Ahí podemos experimentar la verdadera sanidad. Por eso es muy importante que estemos meditando cada día en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es una espada más cortante que una espada de doble filo, que es medicina para nuestros huesos. La palabra siempre se cumple y la palabra es la verdad, y al estar aferrándonos, meditando en ella, toda mentira va a ser quitada, vamos a ser liberados porque la verdad nos hará libres de todas esas mentiras, de todas esas heridas, de esos moldes incorrectos, trampas, ataduras. Ese es el poder de la palabra, por eso necesitamos cada día tener ese tiempo para meditar. Pero hay muchas palabras, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que tenemos que estar concentrándonos? Especialmente la palabra del púlpito. Cada domingo Dios, en la congregación donde Dios nos ha puesto, a través del mensajero Dios nos da esa palabra. La palabra principal donde Dios vivo nos habla a su pueblo, dándonos la dirección, la respuesta por adelantado. Por eso tenemos cada día que tener ese tiempo de meditar la palabra del púlpito en primer lugar. Señor, ¿por qué me das esta palabra? ¿Qué quieres que haga? Y estar orando con ella. Ahí van a estar experimentando verdadera sanidad. Un hermano me llamó hace tiempo y tenía graves problemas. Él es hijo de Dios y también su familia, tiene una familia preciosa. Pero estaba teniendo problemas porque, aunque es hijo de Dios, realmente hay cosas en su vida que todavía Satanás estaba obrando. Y eso le traía gran problema, no solo a él, también a su matrimonio y a su familia. Él, aunque es un hijo de Dios, pues estaba teniendo problemas con la pornografía a través de internet. Pues sin darse cuenta, pues caía a veces, por supuesto, se sentía muy mal, ¿verdad? Y él era sincero, habló con su esposa, pero su esposa pues también no era algo agradable para ella. Ya llegó un punto que incluso ya estaba pensando en separarse, esa familia preciosa. Por supuesto, eso no es la voluntad de Dios, es la obra de Satanás. Entonces, en la medida que se pudo, pues estuvimos dando la palabra, porque solo la palabra nos da la fuerza y el poder. Y este hermano me compartía que estaba teniendo victoria. ¿Por qué? Porque estaba concentrándose en la palabra e incluso ya estaba predicando a otros. Y al ir predicando a otros, cuando uno predica, realmente el que recibe más gracia es el que está predicando, porque te tienes que concentrar en la palabra para preparar realmente el mensaje antes de compartirlo. Y eso hace que meditemos en la palabra. Por eso él estaba recibiendo fuerza, sanidad. Y Dios estaba dándole victoria, porque solo concentrándose en la palabra podemos tener sanidad. Podemos tener otras cosas, ¿verdad?, que nos atan, incluso que no podemos hablar, pero tenemos la autoridad de sanar enfermedades. Cuando ayudamos a un hermano, no importa la situación que tenga, tenemos que salvarlo, darle sanidad, ayudarle a que esté meditando la palabra de Dios y con esa palabra que pueda estar orando. Esa oración a tiempo, cuando estamos orando, ese tiempo feliz con la oración que trasciende, es el poder que trasciende el tiempo y el espacio, que está transformando el mundo entero. En ese momento vamos a cambiar nuestro estado espiritual. Y llega un momento que uno empieza a orar 24 horas. En cada lugar que estás, ya estás conectado con Dios, de una manera cómoda, disfrutando que Él está junto contigo. Y de esa manera llegará un momento que vienen las 25 horas, es decir, que las obras del reino de Dios se establece. Cuando estás orando constantemente, tomando la palabra, llega un momento que la oscuridad es quebrantada. Se levantan las 25 horas, que es lo que Dios hace, algo que trasciende el poder humano. Y se conectan con esas obras eternas.
Y esto es lo que estaba experimentando cada uno de los 7 remanentes representativos de la Biblia. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que con el Evangelio demos en primer lugar sanidad espiritual, y con el Evangelio demos sanidad también de las heridas del corazón, de los pensamientos, ayudando a que se concentren en la palabra, en la oración. De esa manera, a través de esa meditación en Cristo, van a recibir esa verdadera sanidad. Y la tercera cosa, tenemos que ayudar a que tengan también sanidad física. Muchas personas tienen problemas físicos, pero realmente el origen es espiritual. Por no tener una fuerza espiritual, por tener problemas espirituales, eso les afecta a la mente y están preocupados 24 horas. Si uno está 24 horas amargado, preocupado, tu cuerpo, es algo científico, se enferma, porque tu sistema inmunológico baja las defensas y uno se enferma de tanta preocupación, ¿verdad? Por eso, primeramente la sanidad espiritual con el Evangelio, después la sanidad del corazón y del pensamiento, concentrándose en la palabra y la oración. Y lo tercero, la sanidad física. Es muy importante ayudar a cambiar el ambiente. Uno necesita cambiar a veces el ambiente, eso le influye también. Y tenemos que ayudar a que pueda estar, en primer lugar, disfrutando el deporte, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado un cuerpo físico, somos templo del Espíritu. ¿Y por qué tenemos que prepararnos? Para predicar el Evangelio necesitamos la fuerza física también, ¿verdad? Y eso nos influye incluso espiritualmente. No solo eso, también si empezamos a hacer deporte, podremos también cambiar nuestros hábitos alimenticios. También la comida, la comida rápida, que está llena de aditivos, conservantes que nos afectan y nos influyen incluso espiritualmente, ¿verdad? Porque si también no tenemos orden, no tenemos fuerza, estamos comiendo a horas incorrectas, eso nos afecta gravemente. Y también algo muy importante para poder también experimentar esa sanidad física es que el cuerpo pueda estar recibiendo el oxígeno que necesita. Hay estudios científicos donde dicen que las enfermedades físicas, muchas de ellas vienen porque no está llegando bien la cantidad de oxígeno. Por eso, hay una manera de mucha bendición para concentrarse en Dios, que es la meditación o la respiración, abdominal. Y esa es la respiración larga donde uno puede estar recibiendo y puede estar aguantando el oxígeno para que pueda entrar bien a cada área de nuestro cuerpo. En ese momento podemos meditar, podemos orar, porque es la meditación en Cristo. Y de esa manera uno está orando, está haciendo ejercicio, y realmente hay cambios. Eso incluso nos puede dar verdadera sanidad. Por eso tenemos que estar ayudando no solo espiritualmente, no solo las heridas del corazón, la mente, también que la gente esté cambiando su naturaleza, sus hábitos. Y el deporte es importante también, la buena alimentación, incluso ayudarles a que puedan respirar. Es una de las maneras, pero es gran efectiva para que puedan estar recibiendo realmente esa sanidad física. Recuerdo hace muchos años que yo la verdad en ese tiempo era empresario y estaba pero muy ocupado, tenía muchas cosas que hacer y yo era creyente, llamaba a Dios, incluso le predicaba a la gente, pero realmente pues como estaba tan ocupado no tenía un buen orden, comía a deshoras, comía mal y pues la verdad tenía bastante sobrepeso. Y no era fácil, y yo sabía que lo tenía que cambiar, que eso no era correcto, pero no tenía fuerza para hacerlo, la verdad. No tenía fuerza, me lo decían, lo sabía, pero no tenía fuerza, y a veces incluso ya te molestaba que te lo dijera, ¿no? Porque te sentías mal. Pero en ese tiempo, tomando la palabra, orando, yo oraba, Señor, ayúdame a cambiar esto, ¿no? Porque yo sabía que no es bueno ni para mí ni para compartir el Evangelio, que es lo más importante. Entonces, a través de la palabra, Dios me dio gracia y pude empezar a levantarme temprano y me iba a caminar 1 hora y ahí pues me escuchaba el mensaje, oraba. Al principio hay veces que iba un poco medio dormido, ¿no? Pero poco a poco Dios me fue dando gracia y me fue dando sanidad. Y también al hacer deporte, también me dio fuerza para alimentarme mejor, de verdad.
No era un esfuerzo, de verdad. Dios me daba la fuerza y la gracia para hacerlo. Entonces, poco a poco, de manera paulatina, fui perdiendo peso. De una manera, haciendo deporte, alimentándome bien y disfrutando de Cristo. Y perdí casi 35 kilos. Y eso es la gracia de Dios. Por eso realmente Él nos ha dado autoridad para sanar enfermedades. Y nosotros, en este tiempo donde las personas están tan enfermas, tenemos que ser esos doctores espirituales que están dando la verdadera sanidad solo con el Evangelio de Jesucristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. La dirección de Dios es bien clara. Llevar este Evangelio a los lugares vacíos de las 237 naciones, hasta lo último de la tierra. Yo tengo que alinearme con la dirección de Dios. ¿Cómo hacerlo? La sanidad. Él ya nos ha dado autoridad, ya la tenemos para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Por eso tenemos que dar sanidad a las personas, primero espiritual, pero también de las heridas del corazón, de los pensamientos, y ayudarles a que puedan tener sanidad física. La conclusión nos habla algo muy importante. La sanidad, en primer lugar, tiene que ser para nosotros. Tenemos que estar experimentando esa sanidad que ya Jesús el Cristo nos ha dado autoridad para sanarla. Por eso tenemos que levantar un sistema de sanidad muy importante. Y dentro de ese sistema de sanidad tenemos que tener 5 puntos muy importantes. Primero, que tengamos la palabra profunda. Que cada día tengamos un tiempo para de manera profunda concentrarnos en la palabra y recibir gracia. Segundo punto, la oración profunda. Que de manera profunda, profundamente podamos orar 24 horas, que estemos orando con todo nuestro corazón al Señor. Eso es un tiempo, el tiempo más feliz. Lo tercero, la respiración profunda. Es muy importante que podamos estar teniendo ese tiempo para respirar profundamente. Eso nos ayuda a meditar en Dios y también a recibir ese oxígeno que nos va a restaurar muchas partes de nuestro cuerpo. La cuarta cosa, tenemos que hacer ejercicio profundo. Ese ejercicio cada día, tenemos que encontrar una manera cómoda que podamos estar también cuidando ese templo que Dios nos ha dado para la evangelización mundial. Y la quinta cosa es la comida profunda. Si tenemos un buen estado espiritual será más fácil poder alimentarnos bien. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que alimentarnos bien? Porque Dios nos ha llamado como testigos para proclamar el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hay muchas personas enfermas, cada vez va a haber más. Pero Dios nos ha llamado, nos ha escogido para estar con nosotros, para que disfrutemos y para que entendamos cuál es su dirección. Que podamos levantarnos como esos doctores espirituales, porque Él ya nos ha dado la autoridad para sanar todas las enfermedades. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Gracias porque en este tiempo de oscuridad, de desastres, de enfermedades, tú nos has llamado como los doctores espirituales, que podamos tomar este pacto y estemos compartiéndolo hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.